Ok, Salmo 51. Psalm 51. Estamos en un tiempo donde Dios me habló de humillarnos The Lord has spoken to me about humiliating ourselves y pedir a Dios que nos limpie. and asking God to cleanse us. Y este es el salmo de limpieza por excelencia. And this is a psalm of cleaning through excellence. Así que vamos a leer el Salmo 51 y So we're going to see Psalm 51, vamos a ir parte por parte. and we're going to see part by part. Vamos a ver primero el aspecto de la humillación. We're going to see an aspect of being humbled. Y dice la palabra de Dios del verso 1 al 4 de la Reina Valera 1960. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. And this is from the NLT that says, "Have mercy on me, O God, because of your unfailing love. Because of your great compassion, blot out the stain of my sins. Wash me clean from my guilt, purify me from my sin, for I recognize my rebellion. It haunts me day and night. Against you and you alone I have sinned. I have done what is evil in your sight. You will be proved right in what you say, and your judgment against me is just." Así que David acá reconoce sus pecados. So here David recognizes his sins, Esa es la clave de la humillación. and that is the key to being humbled. Decir, Señor, reconozco estos pecados, estas rebeliones. Lord, I recognize these rebellions and my sins. Entonces él clama a la misericordia, a la piedad de Dios, So he cries out for mercy from God para que Dios borre esos pecados. to wash away his sins. Ahora, este salmo está escrito en el contexto de un pecado de David, And this context is spoken specifically of a sin of David. cuando él peca justamente con Betsabé, And this is when he sins with Betzabel. o sea, un pecado sexual. So a sexual sin. Codició a una mujer que se estaba bañando, He envied a woman that was bathing. le atrajo a esa mujer. He was attracted to this woman. David ya era un hombre casado, And David was a married man. así que estaba en un momento quizás de ocio, de relajamiento, relax, ¿no? Maybe he was in a moment of just relaxing, being chill. Y te digo, aparte, ten mucho cuidado con los tiempos de relax. And be careful with those chill moments, relax Ten moments. cuidado cuando dicen, me quiero tirar a pensar en los pajaritos, ¿no? Be careful when you want to I don't just know throw how you down call it. and say, well, I just want to think, daydream. Burn some time, I don't know if that expression Kill- is. kill It's some kill time. some time. Kill some time. ¿ya? Yeah. Esa onda, voy a matar el tiempo, ¿no? Yeah, I'm just going to kill some time. Entonces, ten cuidado con esos momentos. So be careful of those moments, Porque generalmente tu guardia espiritual está baja ahí. because that is when your spiritual guard is down. Porque te quieres relajar hasta de los límites, ¿no? And you even want to relax from the limits. Y relajarte de estar atento espiritualmente. And you want to be relaxed spiritually as well. Y diga conmigo, no puedo nunca relajarme de mi vida espiritual. And say, I can never relax from my spiritual life. Siempre tengo que estar atento. I always need to be attentive. Por eso la Biblia dice, orad en todo tiempo. And that's why the Bible says to pray in every season and every ¿Cómo moment. haces para orar en todo tiempo? How do you pray in every moment? Tienes que estar siempre con tu mente, tu espíritu en las cosas de Dios. And your mind and your spirit always needs to be in the things of God. No se ve místico y rara la cosa. It doesn't look mystical or weird, the thing. Orar en todo el tiempo no significa que manejas con los ojos cerrados y andas así. Praying doesn't mean to have your eyes closed while you're driving all like this. Es que tu mente está puesta en las cosas de Dios. Is that your mind is placed on the things of Tu God. corazón no se va por cualquier lado. Your heart doesn't go in any direction. Tú estás en el espíritu, vives en la presencia de Dios. You are in the spirit. You live in the presence of God. Y tú tienes que ser suficientemente espiritual, y yo también, And you need to be sufficiently spiritual as well as myself para darte cuenta que no siempre estás en el espíritu. to understand that you're not always in the spirit. Y te tienes que dar cuenta de eso. And you need to realize, pay attention, Para volver
al Espíritu, to go back to the Spirit, para volver a esa vida de oración. to go back into the prayer life. No momentos solamente, sino vida de oración. Not just moments of prayer, but a life of Porque prayer. cuando tú estás 24/7 en oración, Because when you're 24 hours, 24/7 in prayer, el enemigo no te va a agarrar desprevenido. the enemy is not going to get you without noticing. Pero a veces los cristianos nos tomamos vacaciones de la vida de oración, de la vida en el Espíritu. And sometimes Christians, we take spiritual vacations or from prayer. Y el enemigo dice, ay, tengo la presa para mí. And then the devil says, that's where I have this person. Le voy a agarrar. I'm going to get them. Le voy a meter a Betsabe. I'm going to throw Bathsheba. Entonces ahí empiezan los problemas. And that's where problems occur. La tentación por sí sola no es nada, es una tentación. Jesús fue tentado. Temptation on its own, it's nothing because even Jesus was tempted. La tentación es efectiva cuando yo estoy distraído y doy lugar a la carne que se enganche con esa tentación. And temptation becomes effective when I make room for my flesh to grab a hold of it. Hoy vivimos en una era de distracciones. Today we live in a life of distractions. Diga conmigo, voy a tener cuidado Say, I will be careful con las distracciones. with distractions. No te distraigas de la presencia de Dios. Don't get distracted with the away from the presence of Tú God. puedes trabajar, You can work, tú puedes estudiar, you can study, tú puedes pasar tiempo con la familia, you can spend time with your family, tú te puedes reír, you can laugh, pero siempre estar en tu mente, en tu espíritu, atento, ligado a Dios. but you always need to be linked, your spirit and your mind, to God. Entonces estás con tu familia celebrando el fin de año. So you're with your family celebrating the Bueno, new vamos a year, estar con la iglesia. but in this case we'll be with the church. El 31 vamos a estar con la iglesia. The 31st will be with the church. Entonces nos gusta gozarnos. So we like to rejoice. Entonces los hermanos son divertidos en la iglesia. So the brothers and sisters are always fun to hang out with. Te gusta charlar con ellos. You enjoy speaking to them. Pero hay charlas que tú tienes que estar conectado con el espíritu. But as you're talking, you need to be connected to the Tú Spirit. puedes pasarla bien con alguien. You can have a good time with Te someone. puedes reír. You can laugh. Pero si esa conversación se está yendo para un lado que no conviene, But if that conversation is shifted to a place that it es shouldn't, decir, los chistes empiezan a ser inadecuados maybe the jokes are becoming inadequate, o empieza a haber cierta crítica en la charla, or maybe there's a type of judgment in the si yo estoy conversation. conectado con Dios, If I'm connected to God, me doy cuenta. I realize it, I see it. Tengo que estar en el espíritu. I need to be in the Entonces Spirit no caigo en la tentación. so I don't fall into La temptation. tentación me ataca, The temptation attacks pero me. yo la detecto y la rechazo. I detect it and I reject it. ¿Qué fue lo que hizo Jesús, verdad? And that's what Jesus did, correct? Jesús tenía hambre, Jesus was hungry. el diablo le apareció con una carne asada, un asado, The devil appeared to him with a carne asada or barbecue, y Jesús estaba atento. but Jesus was attentive. Después de 40 días sin comer, ¿eh? And after 40 years without eating, Years or days. days, I'm Days. sorry, days. 40 Wow, that's a días, long y time. con 40 años no sé si I- lo that's- hubiese hecho yes, ni yes, Jesús, ¿no? Pero Yeah, 40 days. 40 días sin comer pudo rechazar la tentación. And 40 days he was able to reject the temptation. Por eso tenemos que estar en oración y en el Espíritu. Diga conmigo siempre. And that's why we always need to be in the Spirit and in prayer. Entonces tú tienes momentos de oración, And you have those moments of tiempos prayer, de oración. of times of prayer. Tienes tu tiempo a la mañana, You have your time in the morning, el tiempo que tú separas o que puedes estar en la presencia de Dios a solas. the time that you spend by yourself in the morning, and the time that you can separate to Pero be cuando with te God. sales de ese tiempo, But when you get out of that time, sigues en el Espíritu. you continue in the Spirit. Esa es la clave de una vida exitosa. That's the key of a successful life. A David se le olvidó, And David forgot. se relajó. He relaxed. Era un hombre conforme al corazón de Dios. And he was a man after God's own heart. Era un hombre espiritual. He was a spiritual man. Pero hubo un momento en su vida donde él se distrajo. But there was a moment in his life where he became Él no distracted. era un hombre orgulloso, He was not a prideful como man, lo era Saúl. as Saul was, Pero la distracción but the distraction le trajo muchos dolores de cabeza. brought him a lot of headaches.
Así que diga conmigo, no me voy a distraer. Say with me, I will not get distracted. Quizás te distrajiste este 2024, Maybe you got distracted this pero el 2024, 2025 vas a estar más atento. but in Amén. 2025 you will be more attentive. Amen. David se distrajo, David got distracted. miró a Betsabé He looked at Bathsheba con otros ojos. with other eyes. La señora se bañaba The lady was bathing, y tic, se quedó ahí. and then he just looked at her. Tick. Y quería mirar por otro lado porque estaba el ojo ahí. He wanted to look the other way, but the eye was still looking at her. Y su concupiscencia. Oh, that's a word. Oh, that's a That's word, a word, huh? Pastor. Concupiscence, right? Concupiscence. O lo puedes decir en griego si querés. I'm like, Epitumia. 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 Diga conmigo epitumia. Ese es el Epitumia. término griego para concupiscencia. La concupiscencia de la carne. Suena muy pastor así. Yeah, la the concupiscencia, concupiscence. Oh, well, Parece que es un okay. pastor. I have the simplified. You have it. Okay, go Simplified, ahead. the sexual desire or lust. Sexual desire. Porque There you go. la concupiscencia son los deseos de la carne que son que uno no los quiere controlar. Son foraces, deseos. Like an ardent. It's very, Eso, ardent. aleluya. Arduous. Y sale ahí, y está la tentación y tu carne. Oh. There's a temptation and your flesh is like, "Arr." Entonces esa es la epitumia, esa es la concupiscencia. That is the concupiscence. Exactamente. Así que la concupiscencia de... No te voy a torturar con esta. El deseo de David The desire of David se enfocó mal. was focused Se dejó wrong. llevar por la tentación. He was taken by temptation. No cortó a tiempo. He didn't cut it off on No time. hizo lo que hizo José. José sí resistió. Joseph did resist. He José didn't do vio that. la tentación Joseph saw the y temptation se fue. and he fled. Tú no te quedas entreteniendo la tentación. You don't stay there entertaining the La temptation. tentación es tu enemigo. Temptation is your enemy. Cuando viene cualquier tipo de tentación, no es ningún amigo tuyo. And when a temptation comes, it is not your friend. Se va a mostrar algo de que lo vas a desear, Is it something that you're going to tu desire? carne lo va a desear, Your flesh will pero tienes que desire it. saber que eso es veneno. But you need to know that that's a poison. David se distrajo, David became se distracted. quedó enganchado, He became attached. empezó a entretener sus pensamientos. He started to entertain his thoughts. Y no solo se quedó en un pensamiento, Not only did he stay in the thoughts, sino que eso se convirtió en una acción. but that became an action. Y cayó con Betsabé. And he fell with Bathsheba. Y no solo pasó eso, And not only did that happen, sino que después quiso tapar el pecado como muchos hacen por allá. and he tried, like most people do, way far off in the distance to cover the sin. Meten la pata y después como quieren que encima cubrir el pecado. You make a wrong turn, and on top of that, you want to cover the sin. Quieren quedar limpios, pero con el pecado adentro. You want to look clean, but with the sin Y inside. no funciona así. It does not work like that. Con el pecado tienes que tratar. With sin, you need to treat it Siempre. always. Si no te va a seguir el pecado. If not, the sin will always Y follow te you, vas a volver loco, literalmente. and you're going to literally go crazy. David entró en ese proceso And David entered in this process. problemático. Problematic. Manda a matar a su esposo. He sends to kill the Urias. husband of Bathsheba, Urías se llamaba. or Uriah. Lo mandó a matar a la frente de la guerra, lo puso. He sent him to die in front of the war, Y Urías muere. and Uriah died. Y David todavía quería tapar el problema. And on top of that, David wanted to cover the problem Hasta even que lo further confrontó un profeta. until a prophet confronted him. Y ahí David se da cuenta de lo perverso que había hecho. And David started to realize the perverse things that he had done, Y se humilla. and he became humbled. Reconoce sus pecados. He recognized his sins. Para que haya limpieza tengo que reconocer claramente mis pecados. And there to be cleansing, you need to clearly know your Es sin. la única manera de tratar y liberarse del pecado, y las consecuencias van a estar, pero te liberas del pecado. And that's the only way to be free of the sin. Yes, there will still be consequence, but it's the only way to be cleansed. Así que David ora, Señor, lávame So then David says, Lord, cleanse me más y más. more and more. Límpiame de mi pecado.
Cleanse me of my Y sin. la clave es, yo reconozco. And the key is I Diga recognize. conmigo, yo reconozco. Say with me, I recognize. Acá David le dio en el target, en el centro. And David got here at the center, the target. Lo que no hicieron Adán y Eva, ni Saúl, acá David lo hace. David did something that neither Adam and Eve or Saul did. ¿Sabe que usted y yo heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva? Did you know that we inherited the sinful life of Adam and Eve? Y que muchas veces, aún estando en Cristo, actuamos como actuaba Adán y Eva. And even so, even if we're Christians, we still act like Adam and Eve. No queremos reconocer los pecados. We don't want to recognize our sins. Y hasta que no se reconozcan los pecados, va a haber problemas. And until we recognize our sins, we will still continue to have problems. Podemos decir que somos creyentes, We can say we're believers, pero Dios es nuestro enemigo. but God is our enemy. Dios es tu enemigo. God is your enemy. Está en contra tuyo. He's against you. Dios es bueno, God is good, pero Dios no juega con el pecado. but God does not play with sin. Dios quiere que nosotros tratemos con el pecado. God wants us to treat our sin. Por eso Santiago dice, eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. And that's why James says you're a friend of the world, you're an enemy of God. La Biblia es clara en eso. The Bible is clear on that. No hay peor cosa que Dios sea tu enemigo y que yo sea enemigo de Dios. And there's no worse thing that God be your enemy and you an enemy of Y God. Santiago lo está escribiendo a cristianos. And James is speaking to Christians. Así que diga conmigo, no quiero ser enemigo de Dios. Say with me, I do not want to be an enemy of ¿Qué hay que God. hacer? What do you need to do? Reconocer. Recognize. Parece fácil, ¿no? It seems easy, right? Pero ¿qué tal si tienes que reconocer cosas que has hecho mal? But what if you need to recognize the things that you've done wrong? ¿Qué pasa cuando tú le dices a alguien, esto está mal? When you say to someone, you know what, this is wrong. Lo primero que tratamos de hacer es decir, es que yo no quise, es que le falló lo otro, es que el problema fue aquel. The easier thing to do is, well, that person did, or that person failed me, or excuses. Cuando alguien dice, reconozco, sí, metí la pata, And when someone recognizes and says, yes, I've done wrong, ahí hemos avanzado bastante en el caminar con Dios. there we've advanced a lot in our walk with God. La pastora Stephanie a veces le decimos cosas, Yes, pobrecita, a lot of times they say things to me. y ella dice, sí, 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 reconozco. Yeah, and I say, yes, 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 I Pero lo recognize. dice en serio, But I say it truthfully. porque yo me daría cuenta si me está nomás para sacarme de encima, ¿no? And you can tell when someone is doing it just to get them out of your way. Hay gente que dice, yeah, I know. And there are some people that say, yeah, I know, I Nomás know, I know. para ya cambiar de tema, ¿no? And just to change topic Pero el poder decir, sí, yo hice algo mal. and to say, yes, I did something wrong. Esa es la actitud de humillación. That is the act of Ahí humility. empezamos a trabajar bien con Dios. And that's when we start to work well with God. Y es lo que más a veces cuesta. And that's sometimes that is hard for us to Porque do. uno tiene un corazón rebelde por la naturaleza pecaminosa. And unfortunately, we have, because of sin, natural sin, we have a heart of rebellion. La rebeldía es no reconocer. Rebellion is not recognizing. Simple y sencillo. Simple and easy. Soy rebelde cuando no reconozco. I am rebellious when I don't recognize. Entonces, quizás nadie te lo puede decir, pero eso es lo que enseña la Biblia. Maybe no one can tell you, but that's what the Bible says. Satanás, su rebelión Satan, in his rebellion, fue que no reconoció él el lugar que tenía que tener he didn't recognize the place that he needed to have, y se quiso poner en la posición de Dios. and he wanted to place himself in the position of God. Así que la rebelión es cuando no quiero reconocer mi error. And rebellion is when I don't want to recognize my sin, my error. Así que diga conmigo, voy a reconocer. So say with me, I'm going to recognize. 2. Two, Perdón. Diga conmigo, Forgiveness. perdón. or sorry, forgiveness. Entonces, Salmo 51, del 5 al 12 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. For I was born a sinner, yes, from the moment my mother conceived me. But you desire honesty from the womb, teaching me wisdom even there. Purify me from my sins, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Oh, give me back my joy again. You have broken me. Now let me rejoice. Don't keep looking at my sins. Remove the stain of guilt. Create in me a clean heart, O God. Renew a loyal spirit within me. Do not banish me from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore me the joy of your salvation, and make me willing to obey you. Señor, perdóname. Lord, forgive me. Borra mis pecados. Erase my sins. Borra mis rebeliones. Erase my rebelliousness. Dame un corazón limpio. Give me a clean heart. Ese tiene que ser el clamor That needs to be your cry. cuando reconocemos nuestros pecados. When we recognize our sins, No cerrarse, not close ourselves no off, aislarse, not isolate no ourselves, escaparse como hizo Adán y Eva, not as Adam and Eve did escape, sino enfrentar ese pecado but to face the sin y pedirle a Dios perdón. and ask God forgiveness. Si Sorry. no podemos entender esto, perdemos lo que es el Evangelio. If we don't understand this, then we lose what the gospel is. Hay gente en las iglesias que cuando hay pecado There are people in churches when there's sin y uno habla con esas personas, and someone speaks to those people, más que decir, bueno, perdón, besides saying sorry e ir delante de Dios, Señor, perdóname, and saying, Lord, forgive me, se borran. they erase. Más que pedir a Dios que borre las rebeliones, More than just erasing your rebellion, le dicen a Dios, Señor, yo me borro con mis rebeliones. they say, Lord, I am leaving with my Me rebellion. llevo mis rebeliones a donde vaya. I'm taking my rebellion for wherever I go. Cristo no está contigo ahí. Christ is not with you there. Cristo no convive con mis rebeliones. Christ does not live Yo with my puedo tener la rebellion. carita, el tonito de cristiano, I could put the face or the tone of a Christian, pero si yo no pido a Dios perdón but if I don't ask God a sorry, y forgiveness, convivo con mis rebeliones, and habitate with my rebellion, el Señor no puede estar conmigo. the Lord cannot be with me. David lo entendía esto. David understood Él this. dijo, no me quites tu Santo Espíritu. He said, don't take your Holy Él Spirit from sabía que el me. Espíritu Santo se podía ir, se podía entristecer. He knew that the Holy Spirit could be saddened and go. Y él dijo, no quiero eso. And he said, I don't want that. Por eso, Señor, trabaja conmigo, borra mis rebeliones. And so he said, Lord, work with me, work with my Yo rebellion. amo tu Espíritu I Santo. love your Holy Spirit. Él sabía que había sido ungido. And he knew that he was anointed. Él conocía la presencia de Dios. He knew the presence of Él God. no quería perder eso. He didn't want that going back. Pero hay veces que nosotros preferimos perder cualquier cosa, perder la presencia de Dios. No perder cualquier cosa, pero sí perder la presencia de Dios. It's not that we want to lose whatever, but yes, we'll lose the presence of God. Así pasó con Saúl. And that's what happened with Saul. Saúl no quería perder su posición, su reino, su prestigio. He didn't want to let go of his prestige and his kingdom. No se humilló. He didn't become humbled. Él prefirió perder el espíritu. He preferred to lose the spirit. Diga conmigo, no, eso no para mí. Yo quiero al Espíritu Santo. Yo amo el Espíritu Santo. Say, no, I don't want that. I want the Holy Spirit. I love the Holy El Espíritu Spirit. Santo es lo más precioso que tenemos. The Holy Spirit is the most precious thing that we Pecar have. contra el Espíritu Santo no tiene perdón. To sin against the Holy Spirit has no forgiveness. Jesús no estaba hablando simbólicamente. Jesus was not speaking Él symbolically. dijo, la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. And Jesus said that sinning against the Holy Spirit, you don't have eternity you don't have a life in eternity. Y yo tengo que decir, Señor, yo no quiero pecar contra tu Espíritu Santo. And I don't want to sin against the Holy Spirit. Señor, sácame lo que sea, pero no me saques tu Espíritu. Do whatever you can, but don't take the Holy Spirit. ¿Podemos hacer esa oración? Can you do that prayer? Porque a veces nosotros tenemos miedo que Dios nos saque todo lo demás, And you want God not to take everything else, pero no nos importa si el Espíritu Santo se nos va, but we don't care if the Holy Spirit leaves us. pero que me deje mi posición.
but to keep me in my position, que me deje mis pertenencias. to keep my things. El Espíritu Santo, bueno, es Dios, debe ser bueno. And you say, well, God must be good. No, el Espíritu Santo cuando se entristece y yo me endurezco contra Él, And the Holy Spirit becomes saddened, and when I harden myself towards es it, muy peligroso. it is very Me dangerous. conviene siempre tener un corazón sensible al Espíritu Santo, And you need to say, I need to have a sensitive heart towards the Holy Spirit. porque puede haber un camino de dureza. Because there can be a life of hardening of your heart. No es algo del día a la noche el pecado contra el Espíritu Santo, It's not from day to night the sin against the Holy Spirit, pero yo empiezo a resistir al Espíritu, but I start to resist the Holy Spirit. empiezo a entristecer al Espíritu. I start to sadden the Holy Spirit. Y si yo no arreglo eso, And if I don't fix that, si no hago lo que hizo David acá, if I don't do what David did el here, Espíritu Santo se puede ir. the Holy Spirit can leave. ¿Es así o no es así? Is that like it is? Yes or El no? Espíritu Santo se puede ir. The Holy Spirit can leave. Y no hay peor cosa que se vaya el Espíritu Santo. And there's nothing worse than the Holy Spirit leaving you. Porque lo más barato que la podés sacar Because the cheapest thing that you can ever do es que quedes medio loquito, is to stay kind of crazy, como le pasó a Saúl. as Saul did. Lo abandonó el Espíritu. The Holy Spirit abandoned him. Tenía que estar David tocándole, David had to play the harp for Saul porque David sí tenía el Espíritu. because David did have the Entonces, cuando Spirit. se movía el Espíritu Santo con David, So when the Holy Spirit moved with David, Saúl sentía algo de alivio. and Saul felt some kind of relief. Pero Saúl se endureció poco a poco. But then Saul became hardened little by little. Dejó estar. He let himself go. No reconoció. He didn't recognize. Se llevó sus rebeliones. He took his rebellion. Se fue con sus rebeliones. He went with his Y se rebellion. empezó a endurecer. He became hardened. Y hay gente que se endurece el corazón. And there are people that their hearts become hardened. Y el Espíritu Santo puede estar triste, And the Holy Spirit can be saddened. pero llega un punto donde el Espíritu Santo se va. And there's a moment where the Holy Spirit just leaves you. Es así. And that's how it is. Entonces, no queremos eso. So we do not want that. Por eso es importante hacer lo que hizo David. And that's why it's important we do what David did. Porque Dios puede borrar tus pecados. Because the Lord can cleanse your El sins. problema es no reconocerlos. The problem is to not El recognize it. problema es evitarlos. The problem is to run away from El it. problema es escaparme de la presencia de Dios cuando he pecado. And the problem is to escape when you have sin. Entonces yo me llevo mi pecado. So I take the sin with me. David dijo, no, Señor, And David said, no, Lord, yo quiero limpieza. I want to be cleansed. No quiero que la muerte me pegue. I don't want death to hit me. Yo quiero que tú me limpies. I want you to cleanse Le me. dijo el Señor, hisopo, And he said, Lord, hisopo. oh, ISOP? Is it ISOP? ¿Ese se traduce en inglés? Uh-huh. Oh, Q-tips. Bueno, puede usarse ese ejemplo de este hisopo, ¿no? Porque al fin de cuentas está para limpiar, ¿no? ¿Se puede usar Yeah, este yeah. hisopo? O te Technically, tapa más los oídos, I think ¿no? más te tapa que you're not Te supposed tapa to. más que te limpia el Yeah, hisopo, ¿no? yeah. Pero el hisopo de la Biblia es una planta, digamos, Ajá. una planta. Yeah, the Una plant of hierba, ISOP. Yeah. sí, Yes, así. yes. De la Uh-huh. familia de la menta. It's the family of mint. Se ve, mira, me salió el hisopo acá está. Uh-huh. Era algo así, tiene unas flores tipo violetas, ¿no? It had some kind of purplish Y flower, más que esto, tiene como unas pequeñas hojitas. and it had some leaves, Pero es resistente, but it's como resistant. una ramita así, ¿no? It's like this Como little plant. Como el hisopo, It's ¿no? Esto había mucho en Medio Oriente. yes, There was the ISOP in the Middle East. Entonces lo usaban, por ejemplo, en Éxodo, cuando salen de Egipto. When they left Egypt, Dios te dice que usen hisopo para poner doorframes, en los dinteles de las puertas la sangre del cordero. so they used the ISOP, the plant, to put on the door frames David no in estaba Egypt. diciendo, Señor, sácame la cera de los oídos. And David wasn't saying like, oh, take this out of my Estaba ears. diciendo, Señor, límpiame con tu sangre. And he was saying, cleanse me with Lávame your con blood. tu sangre. Cleanse me with your blood. Protégeme de los espíritus malignos que le pegaron a Saúl. And cleanse me of the evil spirits that were clinging to Saul. Límpiame del ángel de la muerte. Líbrame del ángel de la muerte. Free me from the angel of death. Señor, soy un leproso. Lord, I am a leper. Límpiame.
Cleanse Porque el me. hisopo tenía propiedades medicinales también. Because the hyssop had medicinal Y se usaba properties. para los leprosos, And it was used for the people who para had que lepers. completen su ritual de pureza ceremonial. And so, because it was a ritual to use for their cleansing, for the ritual Y cleansing. usaban, ¿qué? Hisopo. And they used hyssop, the Para hyssop plant, terminar de sanar a los leprosos. to cleanse the lepers. Y la lepra en la Biblia, en el Antiguo Testamento, And the lepers in the Old Testament en el Nuevo Testamento es símbolo de lo que es el pecado. and in the New Testament is a symbol of sin. Así que nosotros queremos decirle a Dios, Señor, límpiame And you say, Lord, cleanse me con tu sangre, with your blood. sana mis heridas Cleanse my sins con el hisopo del cielo. with the hyssop of the Así heavens. que hay un simbolismo en este hisopo. And there's a symbolic property to the hyssop. Esto se usa para la sangre de Cristo, And that is used for the blood of Jesus. para que Él nos limpie, nos lave, nos sane. To cleanse us, to remove. Y cuando hay pecado, And when there's sin, tenemos que pedirle a Dios, límpiame con tu and you sangre. need to say, Lord, cleanse me with your blood. Lávame más y más. Cleanse me more and more. Quita toda lepra. Take every leprosy. El pecado te enferma. And sin makes you sick. La sangre de Cristo te sana. And the blood of Jesus heals you. Tercero y último, Third and last, restauración. restoration. Del 13 al 19 dice la Biblia en el Salmo 51, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Un poquito más adelante, el 15 dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo los daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre el altar. Then I will teach you your ways to rebels, and they will return to you. And skipping to 15, unseal my lips, O Lord, that my mouth may praise you. You do not desire a sacrifice, or I would offer one. You do not want a burnt offering. The sacrifice you desire is a broken spirit. You will not reject a broken and repentant heart, O God. Look with favor on Zion and help her. Rebuild the walls of Jerusalem. Then you will be pleased with sacrifices offered in the right spirit, with burnt offerings and whole burnt offerings. Then bulls again will be sacrificed on your altar. Entonces, And so, diga conmigo, entonces, puedo enseñar a otros. I can teach others. Si yo no trato con mi pecado, If I don't treat my no sin, reconozco mi I pecado, don't recognize no my le sin. pido al Señor que me limpie y me perdone conscientemente de mi pecado, And if I don't ask God consciously to cleanse me of my sins, no puedo enseñarle a nadie. I can't teach anyone. No podemos hablarle de salvación a la gente. We can't teach salvation to people. No podemos hablarle del perdón de Dios, We can't talk to people about the forgiveness of porque God nuestro corazón está endurecido. because our heart is hardened. Entonces vamos a ser meros repetidores de algo. And we're just going to be mere repeaters of things. Yo no vivo la buena noticia del Evangelio. And I'm not living the good news of the gospel. Y la buena noticia es que hay perdón para mis pecados. And the good news is that there's forgiveness of my Lo sins. mejor que puedo hacer es reconocer It's the best thing to do is to las recognize. veces que soy orgulloso, And sometimes we're prideful. las veces que me enojo, The times that I get las mad. veces que pienso mal, The times that I think wrong. las veces que culpo a otro por mis propios pecados. And sometimes I blame others for Y my decirle, sins. Señor, perdóname a mí. And I say, Lord, forgive me. No buscar pecados en los demás, que somos buenos para eso. And not to look at other people for sin because we're good at that. Señor, el problema lo tengo yo. And say, Lord, the problem I have is me. Y Dios no te juzga si tú lo reconoces. And the Lord doesn't judge you if you recognize Dios te it. juzga si tú no lo reconoces. God judges you if you don't recognize it. ¿Están conmigo? Are you with me? Dios te juzga si no reconoces el pecado. God judges you if you don't recognize the Pero cuando tú sin. dices, Señor, acá estoy, mira, esto he hecho, me doy cuenta de esta maldad.
And you say, Lord, look at my sin that I've done. I recognize, look what Mirá los I've done. pensamientos, Señor, que tuve, te pido perdón. Lord, look at the thoughts that I've had. I ask forgiveness. Mirá, Señor, lo que pensé de David, que tomó el teléfono. Lord, forgive me that David took his Me phone. vino a mi mente un pensamiento. And forgive me of that thought that came in David my está mind. chateando en el sermón. That David is chatting in the Cáele con sermon. juicio. That it falls on judgment. Y capaz que nada que ver. And maybe it's not even ¿Verdad, true. David, que nada que ver? And David, that's not Sí. even what that is. Yo estuve pensando cosas que no debía pensar. And there are things that I'm thinking that wasn't even Mi true. cabeza se fue para cualquier lado. My mind wandered in a different direction. Señor, perdóname. Lord, forgive me. Gracias por David, Thank you for David, que me hizo trabajar en mis pecados. that he made me work in my sin. Me mostró que soy terrible. He showed me that I am terrible, Enseguida saco la hacha that I right away grab the axe para rebanar a todos. to cut down people. Perdóname, Señor, Lord, forgive me, porque juzgo a lo mismo que los fariseos. Si estuviera con los fariseos, estaría con ellos. and because I judge the same as the Pharisees. If they were here, I would be with them. No, Señor, trabaja conmigo. Lord, no, work within me. David no es el problema. David is not the problem. Mi hermano Antonio no es el problema. El hermano Antonio is not the problem. Mi esposa no es el problema. My wife is not the problem. What? No es el problema. No, she's not the problem. Señor, el problema soy yo. The problem is me. El problema, y me lo confirma mi esposa. Even my wife confirms that I'm the problem. El problema soy yo. The problem is me. Qué fácil es encontrarle problemas a los otros. How easy it is to point blame Qué to other rápido people. que se los encontramos. How quickly we find them. Cuando se trata de empezar a ver en uno, When it costs looking within oneself. bueno, a David lo encaró un profeta, le dijo, ¿sabes qué? Tú eres el pecador. And that's why a prophet went up to David and said, you know what? You're the sinner. Hace que David estaba tan cegado por el pecado The thing is that David was so blinded by the que no se sin había ni dado cuenta. that he didn't even realize it. Porque eso es lo que hace el pecado, te ciega. Because that's what sin does. It blinds you. La gente que está en pecado está cegada. The people who are in sin are La gente que blinded. está en el mundo está cegada. The people who are in the world are Tú blinded. preguntas, ay, ¿por qué no se da cuenta si está yendo a un precipicio y no se da cuenta? And we say, how can they not see it if they're getting off a cliff and they don't see it? Porque están cegados. Because they're El blinded. príncipe de este mundo lo cegó. The prince of this world Le blinded cegó el them. entendimiento. He blinded their understanding. Pero a veces los cristianos están cegados. Even Christians are blinded. Por eso Jesús dijo a los fariseos, todos son ciegos, guías de ciegos. And that's why the Bible says that the blind lead the blind. No podemos enseñar a los transgresores sus caminos. We can't teach Nos other volvemos people. fariseos. We become Si Pharisees. yo quiero enseñarle estando en pecado, If I want to teach them being in soy un sin, fariseo. I am a Pharisee. Estoy siendo ciego de mi pecado, I am being blinded by my no lo sin. reconozco, I don't y recognize it. encima quiero llevar a otros al camino de perdición que yo estoy. And on top of that, I want to take others with me to the Por eso life es of que perdition. Jesús no daba vuelta con And esto. Jesus did not go around that. Ustedes lo hacen 2 veces más hijo del infierno. And he says, you are double sons of the hell. Si tuviéramos a Jesús hoy predicando, If we had Jesus here today preaching, nos liquidaría, he would destroy us. nos diría las cuantas verdades. He would tell us several truths. ¿Qué hicieron los fariseos? What did the Pharisees do? Señor, reconozco mi pecado. I recognize my sin, Lord. Todos los fariseos se humillaron ante la presencia All del the Señor. Pharisees humbled Se themselves before the Lord. convirtieron de corazón en llanto y ceniza. They cried out to the Lord and asked for forgiveness. No. Se endurecieron. They became hardened. ¿Quién es este joven que nos viene a decir esto? Who is this young person who's talking to us? Seguro que es pecador, está endemoniado. Maybe he's demonized this sinner. Nos la agarramos con el que tiene la razón. We got in a fight with the person who has reason. Eso es fariseísmo puro. That is pure Phariseeism. Y los fariseos pobrecitos estarán todos en el infierno, And sadly, maybe all the Pharisees are in hell. salvo algún Nicodemo, Maybe, except for maybe Nicodemus, algún José de Arimatea and maybe Joseph of y Arimathea, algún otro que no conocemos. and maybe others that we don't know. Pero la gran mayoría But a great majority of them no van a estar en la presencia del
Señor. They will not be in the presence of the Lord. El fariseísmo es muy peligroso Phariseeism is very y dangerous. viene cuando uno no quiere reconocer. It's when someone does not want to recognize. Pero aún así, And even so, creemos que tenemos palabra para enseñar a otros. we have the word to teach others. Aún así, Even then, creemos que tenemos la razón para ir y dar consejos. we have the reason to give advice. Aún así nos vamos por la calle como si nada hubiese pasado. Even then, we think we can walk the streets like nothing ever Sabemos que hemos happened. pecado, We knew we sinned, pero ese pecado nos toma de tal manera que nos ciega. but that sin takes us in a way that it blinds Entonces, no us. solo están ciegos los de allá afuera. Not only those are blinded from A outside, veces el pecado, porque la herramienta que usa Satanás para cegar es el pecado. because the tool that Satan uses is sin. El pecado es lo que Dios usa para ponerte una venda en el ojo. And that's sin he uses to put a blindfold over your Cuando yo eyes. no reconozco el pecado, When I don't recognize sin, acá está la venda. there's the blindfold. Cuando lo reconozco el pecado como creyente, estoy hablando, As a believer, I'm talking about when I recognize the sin, se me caen las escamas de los ojos a mí como creyente. the scales of my eyes are being taken away as a believer. Entonces, es mejor siempre arrepentirse. And it's always to be surrendered. Hasta por las dudas es mejor arrepentirse. It's better for just in case to Señor, ask for aún las forgiveness. cosas que no conozco por las dudas, Señor, límpiamelas igual, no sé, debe haber algo más allá de eso. And even so, to be repentant and say, just in case, cleanse me, whatever it is, whatever it Es is. mejor ir por esa ruta It's better to go in that path, que cerrarse y no reconocer. to be closed and never Porque hay recognize. mucha ceguera dentro de las iglesias. Because there's a lot of blind people within churches. Porque hay mucho pecado no reconocido Because dentro de las iglesias. there's a lot of sin that has not been recognized within churches. O sea, puede haber pecado, There can be sin, pero hay que reconocerlo. but you need to Hay recognize que it. entregárselo al Señor. You need to surrender it to Hay the Lord. que pedir perdón. You need to ask forgiveness. Mientras no lo haga, While you don't do it, soy un ciego guía de ciegos. I'm a blind leading the blind. Tal cual como los fariseos. Even so, just like the Pharisees, Cuando lo reconozco, when I recognize it, entonces there's the and then so. puedo enseñar a los transgresores sus caminos. I can teach Los other caminos de people Dios. to the surrender to God. Y puedo enseñarle el perdón. And I can teach them forgiveness. Puedo enseñar, los pecadores se van a convertir. Even the sinners will become ¿Por qué los pecadores believers. no se convierten? And what sinner doesn't become a Porque dicen, porque believer? en las iglesias hay más pecadores que hay afuera a veces. Why are there some churches more sinners than outside? Y no hay autoridad cuando uno enseña. There's no authority when you teach. La gente se da cuenta también de eso. People realize that Y as no se well. convierten. And they don't become believers. Y queremos ver gente realmente convertida al Señor. And we want to see people really converted for Por the eso Lord. este año vamos a empezar humillados ante los pies del And Señor. that's why we want to start this year humbled before Y the Lord. entonces después vamos a poder enseñar. And then we will be able to Y teach. los pecadores se convertirán. And the sinners will become repentant. Y vamos a dar sacrificios que a Dios le agraden. And we're going to give sacrifices that the Lord rejoices over. Todo lo que hagamos va a agradar a Dios. Everything that we do will be rejoicing to the Y Lord. aún así, la ciudad será bendecida. And even so, the city will be blessed. Amén. Amen? David sabía David knew que la ciudad tenía que ser bendecida. that the city had to be blessed. Porque David sabía también Because David knew as que well por su pecado that by his sin, había afectado también la ciudad. that he also affected the Tu city. pecado no es algo privado. Your sin is not a private thing. Quizás lo cometes privado, Maybe you do it in private, pero afectas a muchos, but affects a lot of people. incluso a la ciudad. Even so, the city as well. Quizás el mayor ni se enteró de tu pecado. And maybe there are people who haven't realized the sin or seen it. El mayor no Oh, se the enteró. mayor, see, yes, the mayor didn't even realize the sin. Los gobernadores no se enteran. Maybe the governors didn't even Pero know this happened. hay tanta corrupción afuera porque hay pecado en la iglesia. And there's so much corruption outside because there's sin in the church. No somos sal de la tierra. We're not a salt of the earth. Sí hay megas iglesias Yeah, there are mega churches llenas de muchos pecadores que no quieren reconocer sus pecados. filled of sinners who don't want to recognize their sin. Entonces, iglesias pequeñas también lo mismo. And even small churches as well. La iglesia en general no quiere reconocer sus pecados The church in general doesn't want to recognize their sin. y no podemos sanar la tierra. And we can't heal the earth. ¿Están conmigo? Are you with me? Entonces tenemos que empezar
por la iglesia. We need to start with the Las church. grandes, las pequeñas, todas tienen que empezar en ese proceso de humillación. Whether the big or the small, we all need to go to that Porque process de of esa humility. manera la ciudad se sana. And in that way, then the city will become Sion healed. es reconstruida. Zion is reconstructed. Jerusalén vuelve a tener muros alrededor. Jerusalem is rebuilding its walls. David supo David knew que su pecado that his sin trajo maldición aún sobre la ciudad. brought a curse even unto the city. Tu pecado no maldice solo tu casa y tu vida, Your sin doesn't only curse your life and your home, maldice la ciudad. it curses the city. Amén. Amen. Ando un poco bravo hoy, ¿no? I'm a little bit strong today. Ya termino, no se preocupen que con esto terminamos todos sangrando. I'm going to finish soon, but we'll all be bleeding Pero es la together. verdad. But it's the truth. La verdad es que las ciudades están cada vez más corruptas The cities are even more corrupted porque los cristianos estamos entreteniéndonos. because Christians were entertaining ourselves. Es tiempo de reconocer los pecados. It's time to recognize our Los sin. cristianos no nos gusta algo, nos vamos a la otra iglesia a ver si nos gusta. And we go to another church to see if we like it better. Nos llevamos enojos, broncas, angustias. We take all our anger, our bitterness, our No anxiety. tomamos en serio las cosas del We don't Señor. We don't take things seriously Como of the Lord. decía la pastora, no tomamos en serio el altar muchas veces. A lot, like the pastora was saying, we don't take the altar seriously Y sometimes. cantamos cosas del mundo y después nos ponen a cantar acá la gloria de Dios. We sing worldly songs and then we come and sing the glory of God. No se puede, hay que reconocer que algo anda mal. We can't do that. We need to recognize that something wrong is Los happening. jóvenes a veces están en la escuela, están con la cabeza, el corazón, quién sabe en qué lugar. And maybe the young people, when they're in school, who knows where their heart and mind is? Y bueno, los pocos que están acá, es tiempo de arreglar eso. And for those little that are here, it's time to fix that. No hay que esperar a tener 45 años You don't need to wait to have 45 years old y pasar por 3 divorcios, to go through 3 different divorces, tener un matrimonio amargadísimo, el cuarto matrimonio, el quinto, to have maybe a bitter 4th or 5th marriage, tener hijos en drogas, to have children in drugs, que estés en alcoholismo tú. to be an alcoholic you. No hay que llegar a eso. You don't need to get to that No hace point. falta llegar a eso. You don't need to reach that point. Hay que reconocer as soon as possible, lo antes You posible. need to recognize it as soon as possible. Señor, esto no está bien. Lord, this isn't right. Te lo entrego a ti. Lord, I surrender it to you.